Muy buenos días a todos y todas. Yo soy Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas a este webinar, al Consejo Coordinador Empresarial, que ha sido un gran aliado en este proyecto y en particular en la coorganización de esta serie de webinars que empezamos hoy. También quiero agradecer a USAID por todo el apoyo que nos da para impulsar los temas de mejora regulatoria en México. Muchas gracias también a nuestros panelistas de lujo por estar aquí hoy. En un momento más los presentaré. Y por supuesto a Andrea Alcaraz, coordinadora técnica del CCE, con quien moderaré este panel con mucho gusto. Bueno, pues sin duda, el tema que nos reúne hoy en día es el tema de mejora regulatoria. Y desafortunadamente en México, promover el desarrollo de los negocios es un tema fundamental hoy en día, dado los estragos que ha causado el COVID-19 en la economía. Pero para que más empresas puedan abrir y operar en México, deben sortear muchísimos obstáculos, incluidas las barreras regulatorias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas, de 2016 a 2020, el porcentaje de unidades económicas que ven a los trámites como un obstáculo para que puedan lograr sus objetivos aumentó de 20 a 28%. Estos obstáculos regulatorios afectan a todas las empresas, pero en particular a aquellas, las pequeñas empresas, y son las cuales representan un porcentaje muy alto en el sector empresarial. Además de estas cifras también, el año pasado, las empresas mexicanas debieron pagar 239,000 millones de pesos para cumplir con la regulación, y esto equivale a cerca de 1% del PIB, lo que parece pues, extremadamente grave. Desafortunadamente, el tiempo y los recursos entonces que invierten las unidades económicas en dar cumplimiento a todas estas regulaciones es un desincentivo para que nuevas empresas abran y para que permanezcan en el mercado. Y es por eso la importancia de la mejora regulatoria, vista como una estrategia pues, que nos permite generar normas claras, trámites y servicios simplificados. Pero además de la bondad de la mejora regulatoria para generar o incentivar el desarrollo de los negocios, también la mejora regulatoria puede ser vista como una aliada para combatir la corrupción. Y aquí solo quisiera darles algunos datos. El 73% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites. Asimismo, 510 de cada 10,000 personas sufrieron 10,000 unidades económicas, sufrieron algún acto de corrupción al realizar un trámite, y esto fue particularmente en los trámites relacionados con la apertura del negocio. Entonces, estos datos que les presento y que nada más son un ejemplo de la gravedad del problema, nos hablan de la mejora regulatoria, nos lleva a incentivar el desarrollo de los negocios, pero también nos permite combatir la corrupción en México, y de ahí que en este webinar hemos reunido a expertos en mejora regulatoria provenientes de distintos sectores con el fin de intercambiar pues algunas ideas sobre los avances y desafíos que hemos tenido en nuestro país en este tema. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera ya comenzar a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Y les recuerdo a quienes nos escuchan por YouTube o por Zoom que pueden dejarnos sus preguntas para que sean respondidas por nuestros panelistas al final de sus intervenciones. Quisiera comenzar entonces por Silvia Dávalos. Silvia es abogada y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Desarrollo de Capital Humano por la Universidad de Anáhuac. Desde el 2016 es directora general de Políticas Públicas y Comisiones del Consejo Coordinador Empresarial, donde coordina la armonización de las agendas de los organismos que forman parte del CCE. Además, preside el Comité de Planeación de la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad, mejor conocida como Aliarse. Es miembro del Consejo Consultivo de la Alianza por la Integridad y presidenta del Comité de Inclusión y Derechos Humanos del World Compliance Association. Bienvenida, Silvia. Alain de Remes es licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM, tiene estudios de doctorado en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego. Alain ha desempeñado diversos cargos en el sector público. Entre 2001 y 2008 fue director general adjunto en la coordinación de asesores del secretario de Gobernación. Fue coordinador de asesores de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República y en la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Además, fue director ejecutivo del Centro Regional de Competencia para América Latina. Y en el ámbito académico ha sido investigador y profesor en distintas universidades. Actualmente Alain es coordinador académico del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas.
Bienvenido, Alain. Manuel Gerardo Flores es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, maestro y doctor en Economía por la Universidad de Warwick en Reino Unido, es coordinador del programa de política regulatoria de la OCDE para Latinoamérica, ha supervisado programas de simplificación administrativa, de impacto regulatorio, evaluaciones integrales de política regulatoria, revisiones sectoriales de regulación y capacitaciones en mejora regulatoria en 10 países de América Latina, incluido México. Es autor y coautor de más de 23 libros y reportes de la OCDE en mejora regulatoria para los países de América Latina. Es administrador de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Y por último, Jessica Poblano. Jessica es licenciada en Derecho por la UNAM. Actualmente es la Coordinadora General de Mejora Regulatoria de Servicios y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, donde se hace cargo de los temas consultivos y contenciosos, de la evaluación del impacto de las propuestas regulatorias que presenta la Federación, de la inscripción de trámites y servicios de los 3 órdenes de gobierno a las herramientas de la CONAMER, participa en las actividades de Consejo de Mejora Regulatoria, entre muchas otras funciones. Bienvenida, Jessica, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, entonces pasaremos a la primera pregunta del día. Los invitaría a contestarla en el mismo orden en el que los presenté. Y les recuerdo que hemos estipulado 6 minutos para dar respuesta a cada una de ellas, con el objeto de tener al final un espacio para que podamos contestar las preguntas del público que nos acompaña. Entonces, Silvia, empezaría contigo y en este caso esta pregunta aplica para todos. ¿Cómo la mejora regulatoria puede ayudar a combatir la corrupción y cuáles son los retos que tiene México en esta materia? Adelante, Silvia. Muchas gracias, Dalia, y muchísimas gracias a todos los colegas con los que estoy compartiendo aquí panel. Me siento muy honrada y privilegiada de estar con ellos. En realidad, no soy una experta en mejora regulatoria, pero hemos estado trabajando desde el sector empresarial en los últimos años de manera intensa, porque este tema consideramos que cuando hablamos de mejora regulatoria y la vinculamos directamente con el tema de corrupción, estamos hablando de los impactos sistémicos que tiene hablar de la mejora regulatoria. ¿Y por qué? Porque hablamos principalmente de que la legalidad en México, su regulación y la normatividad tiene un costo muy alto para el sector empresarial, también lo tiene para los ciudadanos, también lo tiene para los emprendedores y para aquellas empresas que quiero yo contextualizar aquí, que cuando hablamos del sector empresarial tenemos que tener muy presente que el 97% de nuestras empresas son MIPYMES, son aquellas empresas que llegan a tener de 1 a 15 trabajadores. Entonces, cuando a veces hablamos del sector empresarial, tenemos directamente una asociación directa a las grandes empresas que efectivamente tienen un impacto muy importante en este país, sobre todo por sus proveedores y sus cadenas de valor, y todo está vinculado a todas ellas. Entonces, cuando hablamos de que el costo de la legalidad es muy alto en México, estamos hablando de que somos un país muy importante como economía y que estamos buscando tanto el desarrollo económico como el desarrollo social y necesitamos a un gobierno y a un Estado que esté muy consciente de cuáles son las necesidades que tiene un país para poder desarrollarse tanto social como económicamente. Entonces, cuando hablamos de un desarrollo socioeconómico, necesariamente nos tenemos que ir a todas estas regulaciones que a veces no están homologadas, no están simplificadas, y cuando se generan estos espacios de discrecionalidad es cuando se abre la puerta a la corrupción. Son tantos requisitos, tan complejos, tan diferenciados entre municipios, entre estados y a nivel federal, que llevan a cabo no solamente una complejidad en su totalidad, sino que además no da una certeza jurídica que todo ciudadano, todo empresario requiere para invertir, para promover sus productos y servicios y sobre todo para operar en un espacio libre de corrupción, en un espacio en el que se sienta con la libertad de estar promoviendo negocios y empleos que estén vinculados a lo que realmente está requiriendo el país. Nosotros hemos estado trabajando muchísimo en ver cuál es el impacto social que tiene para las empresas el estar en estos espacios en los que
el monto de los requisitos, no, bueno, perdón, el monto no, el nivel de los requisitos, el número de los requisitos se vuelve un vía crucis. Y realmente estos espacios de discrecionalidad han llevado a tener esta percepción de un 71% del sector empresarial que considera que para poder cumplir con los servicios que requiere y cumplir con esta legalidad, el costo es muy alto y el costo está vinculado directamente con esta corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues sí, desafortunadamente, no solo los trámites o el exceso de requisitos que se piden para abrir y operar generan un costo para las empresas y ya lo vemos reflejados en los números. También la corrupción representa pues, un lastre y un costo que tienen que asumir los empresarios para poder abrir. Bueno, entonces sí, continuamos con la siguiente intervención. Adelante, por favor, Alain. Muchas gracias. Bueno, la mejora regulatoria sin duda es un instrumento esencial junto con otros más que tenemos como el aumento de la competencia para tratar de disminuir la corrupción. De hecho, prácticamente desde el sexenio de Vicente Fox, que yo recuerde, ha habido programas de alguna manera que buscan hacer esto, mejorar la regulación. Se han tenido diferentes nombres, algunas veces se han llamado reforma regulatoria, congelamiento regulatorio, mora regulatoria, programa de justicia cotidiana en materia de reforma regulatoria. En fin, pueden encontrar a lo largo de casi cada sexenio un programa de mejora regulatoria. Y el objetivo de estos programas es más o menos muy sencillo, es lo mismo que decía Silvia. Se busca implementar una serie de acciones para mejorar la regulación vigente y sobre todo simplificar toda una serie de trámites y servicios. Un poco la pregunta es ¿por qué? Pues básicamente la respuesta esencial pues es para básicamente lograr que la actividad humana se desarrolle sin tanto costo. Puede ser económica, puede ser social, puede ser cualquiera, pero que se desarrolle sin tantos costos. Los programas de mejora regulatoria, hay que decirlo, no son programas antirregulación, sino son programas que buscan acotar la regulación. Es decir, hay algunas veces en que necesitamos regulaciones. Por ejemplo, nadie se quisiera aplicar en esta pandemia una vacuna que no estuviera autorizada o estudiada por la autoridad regulatoria como la COFEPRIS y que nos pudiera hacer daño, es decir, tuviera efectos secundarios que afectan nuestra salud. Entonces, algunas veces estas regulaciones son necesarias, pero también las regulaciones son como un poco una especie de hidra, ¿no? Cada vez que de repente tratamos de acotar esto, cortamos o podamos, de repente surgen por otros lados, ¿no? Y eso es un problema. Esto es un problema porque justamente es ahí donde el ciudadano o la empresa se enfrenta a este proceso farragoso de tener que llenar trámites, de tener que recibir inspecciones que a veces no estaban previstas, de estar sujeto a una serie de cosas donde el poder ya no lo tiene el ciudadano o la empresa, sino lo tienen básicamente los burócratas. Déjenme ponerlo de manera muy simplificada. Hay dos grandes retos en materia regulatoria, desde mi punto de vista. Uno que es de tipo coyuntural. El coyuntural tiene que ver con, si analizamos un poquito los informes de la CONAMER, es básicamente en noviembre del 2018, la carga regulatoria que teníamos inscrita en el trámite, en el Registro Federal de Trámites y Servicios, era de 4.663 trámites y representaba aproximadamente 2.47 puntos del PIB. Después en el informe, si vamos también el informe de CONAMER, la misma institución, pero esta vez ya en septiembre de 2020, en plena pandemia, lo que vemos es que el número de trámites ha aumentado. Son 5.269 trámites inscritos en el registro. Y más importante, más que el número de trámites, es la carga que representa para el PIB, 5.55 puntos del PIB. Es decir, duplicamos en 2 años eso. Esto hay que darle un contexto, el contexto obviamente de la pandemia. Cuando uno tiene una pandemia, se emiten una serie de regulaciones, tanto federales como estatales, para lograr cosas como, por ejemplo, el distanciamiento social. Entonces, altamente probable que parte de estos trámites tengan que ver con la pandemia. Pero tenemos que estar muy atentos, porque los trámites son mágicos. Es muy fácil ponerlos y es muy difícil quitarlos. Y esta es una cuestión muy, muy importante
coyuntura en la cual tenemos que estar muy atentos, que una vez que vaya pasando la pandemia, poco a poco se vayan eliminando todas estas regulaciones que se pusieron. Y la segunda es un poco más de tipo estructural. Hay como una gran tendencia entre las sociedades, no solo la mexicana, sino en general latina, que cada vez que vemos un problema, lo que queremos es emitir una ley, una regulación para atacarlo. Y la pregunta es si no hay otras maneras de hacerlo, y probablemente sí las haya. Y ese es un poco, digamos, algo que va a tomar mucho más tiempo convencerse de que no cada vez que enfrentamos un problema, no inmediatamente tenemos que resolverlo con regulación. Puede haber alternativas a la regulación, puede haber desde cosas muy sencillas como son la digitalización de trámites, puede haber desde la profesionalización de los servidores que aplican la ley, que también puede ayudar con esto. Puede haber cuestiones como compliance, es decir, con mucho más cuestiones de autorregulación en las empresas que nos lleven a una especie de digamos, de buscar más la autorregulación o internalizar los comportamientos más que una cuestión punitiva. Podemos mejorar los sistemas quizás de conciliación y también hacer mucho más grupos de política pública donde algo que está muy roto en México es esta idea de centrar a los reguladores y a los regulados. Si ustedes ven, por ejemplo, en COFESE o el IFT, simplemente no lo pueden hacer. Tienen que hacerlo en foros académicos, eso es donde la academia puede construir muy bien, pero sí esta idea de justamente acercar a las dos partes para ver dónde están los problemas y cómo irlos resolviendo paso a paso, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos, porque si no, la regulación es como la hidra de Lerner, ¿no? De Lerna. Cada vez que corta una cabeza, van a surgir más regulaciones y van a surgir más regulaciones. Y ahí esta idea de que justamente casi cada sexenio tenemos un programa de mora regulatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Alain. Yo me quedo con dos cosas súper interesantes que comentas. La primera es la que señalas que al final la regulación no es mala, porque en ciertos casos nos da certeza de ciertos temas, ¿no? En el tema de salud es muy claro. En el tema, por ejemplo, de las licencias de conducir también, ¿no? A veces la regulación permite asegurarse de que las personas que conducen un vehículo son capaces de hacerlo y a veces queremos llevarlo al otro extremo de pues no hacer ningún tipo de prueba y solo tener la licencia, y sí la regulación nos da certeza, pero encontrar ese punto medio en el que nos da certeza, pero ya deja de ser, o deja de más bien ser, pasa a ser una carga regulatoria, creo que es la dificultad, ¿no? Y lo otro que nos mencionas de que no todas las soluciones tienen que ser resueltas con temas de regulación, ¿no? Es súper interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar la intervención de Manuel Gerardo. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Dalia. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Manuel. Muy bien. Gracias a todos los organizadores por invitarme a esta sesión. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos están viendo. A mí me gusta explicar conceptos a través de historias. Todo el mundo estamos familiarizados con los servicios de transporte directos de ciudadano a ciudadano, de peer-to-peer, que son, por ejemplo, Uber, Didi, todos estos. Se han dado cuenta que hay algunos estados de la República Mexicana en donde estos servicios son permitidos y en algunos donde no son permitidos. ¿Qué lleva a esto? ¿Por qué en algunas regiones se prohíbe la entrada de estos servicios y en otros no? ¿Qué hay detrás? En algunos casos se ha mencionado que son acuerdos que están en lo oscurito, que son acuerdos que se han tenido con el gobierno estatal, con los taxistas locales, otros con empresarios, otros no se sabe. Pero todo esto es demasiado oscuro, esa es la palabra. Y la oscuridad en la regulación lleva a la corrupción. Entre más se acuerde porque todos los trámites y todo tienen un nacimiento, que son las leyes y las regulaciones. Pero entre más se acuerden las regulaciones en lo oscurito, entre menos transparentes sean, más corrupción puede haber. Porque no se sabe realmente cómo funcionan, de dónde salen, si están atacando un problema o no. ¿Qué recomienda la OECD?
consulta pública a lo largo del ciclo de la gobernanza regulatoria. El ciclo de la gobernanza regulatoria es aquel desde que hay un problema, se tiene que emitir, se busca atacar el problema emitiendo una ley, un reglamento, que como dijeron unos de sus colegas, debería ser al menos otra opción, pero si se decide, entonces hay que hacer un análisis costo-beneficio, hay que hacer, pensar cómo se va a implementar, las inspecciones, los trámites, una vez funcionando, ver si está funcionando o está atacando el problema, si lo resolvió o no, ¿sí? Y todo esto solo se va a poder hacer esta evaluación correcta si hay una consulta pública y la gente puede participar desde que se está definiendo la solución, desde que cuando se implementan los trámites, desde esa regulación hasta cuando se evalúa. Transparencia y consulta a lo largo del proceso para que la ciudadanía esté empoderada e informada. En aquellos estados en donde Uber lo han prohibido, han mejorado el costo de los viajes, ha mejorado la seguridad, ha mejorado el beneficio para los taxistas locales. Debería haber consulta a lo largo del proceso de mejora regulatoria. Otra historia. Va el ciudadano a una oficina de gobierno y pide información de un trámite. Previamente puede haber checado el internet para ver los requisitos. En la página de internet los requisitos dicen una cosa. Va a la oficina físicamente y el pendón que está ahí pegado a una pared de la oficina de gobierno dice otros requisitos. Le pide información a la señorita de la ventanilla y le dan otros requisitos. Y luego le dan un formato donde vienen inclusive otros. No hay consistencia. En un lado pide una cosa, otra y oralmente hasta le dicen otra. Esta maraña, esta confusión sobre los trámites, no sabe qué pedir, obviamente fomenta corrupción. Porque se dan oportunidades de pedir cosas que no están ahí o a propósito se hacen. Entonces se requiere una sola fuente de información, un registro de trámites sumamente confiable, en donde solo se pida eso y nada más. En donde el sitio de internet te diga, los requisitos del trámite, sean los mismos en el pendón, sean los mismos en la ventanilla, sean los mismos que te diga el ciudadano, el oficial de la ventanilla, y sean los mismos que vengan en el formato, los mismos, sin ninguna desviación. Nada de que, ay, te faltó esto. La OCDE tiene una serie, la segunda parte de la pregunta, voy a mencionar qué es lo que se recomienda, pero ese es un problema y la mejora regulatoria debería ayudar a corregir este problema de la información, múltiples fuentes de información de trámites que son inconsistentes. Tercera historia. ¿Cuánto no le ha pasado a los pequeños negocios principalmente, también a los medianos, a los grandes? Que llega un inspector y les dice, ¿dónde está tu salida de emergencia? Está aquí. ¿Dónde está tu extintor? Está aquí. ¿Dónde está tu...? Hay una cosa que es, si estás manejando líquidos, los pisos, los que son empresarios lo saben muy bien, tiene que haber una pendiente del piso para la coladera para que los líquidos se vayan haciendo. Bueno, pero llega un inspector de un orden del gobierno, el municipal, y pide unas cosas, llega el inspector del orden estatal y pide otras, llega el de orden federal, pide cosas, o a lo mejor viene el del municipio, pero viene Protección Civil y pide unas cosas, viene el de Sanidad y pide otras. No hay inconsistencia. Y encima de todo, cuando le otorgan la licencia de funcionamiento al negocio, nunca le dijeron, tienes que cumplir con estas 20 reglas. Y ese dicho que dicen todas mis amigas y amigos abogados de que el desconocimiento del derecho no exime de su cumplimiento, eso no aplica. Los principios de OCDE dicen, tienen que ser inspecciones coordinadas y se le tiene que ayudar al regulado a cumplir con la regulación. Las inspecciones deberían ser para que se cumpla con la regulación y para que se cumpla con el objetivo de protección a la salud del medio ambiente, no para meter multas o para pedir mordidas. Si las inspecciones son múltiples y son inconsistentes, eso genera corrupción y la mejora regulatoria debería ayudar a mejorar esto. La OCDE también tiene unas propuestas de solución para eso. Estoy exactamente en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Definitivamente en México hemos tratado como de impulsar a través de la CONAMER la participación ciudadana justamente en estos cambios regulatorios que se hacen. Ya tenemos mecanismos para hacer estos comentarios sobre los efectos que podrían tener las nuevas regulaciones o los cambios en las regulaciones. Sin embargo, creo que hay un trabajo muy grande por hacer en cuanto a garantizar que los tiempos de la participación ciudadana se cumplan, en cuanto a
que los cambios regulatorios sean clasificados de manera oportuna y no sean clasificados como express, y muchas otras cosas que nos ayudarían a impulsar este tema de participación ciudadana o de monitoreo ciudadano, en temas de mejora regulatoria. Bueno, ahora vamos a pasar entonces con Jessica Poblano de la CONAMER para que nos dé sus impresiones acerca de esta primera pregunta. Adelante, Jessica. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a los panelistas también, a Dalia, a Andrea. A nombre de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, les agradezco la invitación y también saludo con gusto a todos los que nos están escuchando por las redes sociales. Como sabemos, pues la mejora regulatoria puede ayudar a combatir la corrupción. Actualmente la política regulatoria se está fortaleciendo y está ganando terreno a nivel nacional. Permítanme un momento, por favor, porque creo que no alcanzan a ver la presentación. Ok, disculpen. Como les decía, la política de mejora regulatoria se está fortaleciendo y ganando terreno a nivel nacional, perfeccionando la calidad de las regulaciones y trámites que se realizan en México. Como sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todos los órganos de gobierno de los niveles federal, estatal y municipal tenemos que hacer una política de mejora regulatoria. Esta es una herramienta, un instrumento que ayuda a que se realicen lo que disponen los párrafos primero, sexto y noveno del artículo 25 constitucional, en los que, entre otras cosas, se prevé que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo para que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y la democracia, mediante la competitividad, el fomentar la inversión, el empleo y una más justa distribución de la riqueza para que el Estado pueda garantizar todos los derechos humanos. En este contexto, en esta lámina, podemos ver el contenido del párrafo adicionado mediante la reforma a la Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, el cual dispone que a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. Es por ello que para atender el mandato constitucional en materia de mejora regulatoria, se tiene que recurrir al contenido de los párrafos señalados, los cuales disponen lo que podemos ver aquí. En el primer párrafo, pues lo que les comentaba respecto de la Rectoría del Desarrollo Nacional. En el siguiente párrafo, que es el sexto, dispone que el Estado, en este caso, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Y finalmente, el noveno establece que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para el desenvolvimiento del sector privado. Para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establezca la Constitución. En este sentido, uno de los elementos definitorios de este gobierno es erradicar la corrupción, cancelarla desde la raíz. Para el presidente este tema es fundamental, es un criterio básico para el apoyo del actual gobierno que tiene el respaldo del pueblo de México. Este proyecto está sustentado en los objetivos de la mejora regulatoria que ya vimos con base en lo que señala la Constitución, que nos refiere a una ley general. Este proyecto de política se ha convertido en un eje de funcionamiento que tiene como compromiso erradicar la corrupción, lo cual está fundamentado, como vimos, en la Constitución, en la Ley General de Mejora Regulatoria, en la Ley Federal de Confianza Ciudadana, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Decreto del Programa Nacional de Combate a la Corrupción e Impunidad y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, entre otros instrumentos.
Por ello, la mejora regulatoria representa una herramienta importante para el combate y la corrupción, ya que por medio de esta política se puede innovar en el sector público, mejorando las condiciones de vida de los mexicanos de una manera cercana a la gente, abierta y transparente, eliminando los espacios de corrupción al descartar trabas para que los ciudadanos puedan obtener trámites y servicios en el menor tiempo posible. Esto mediante la utilización de plataformas tecnológicas, así como formatos amigables para la sociedad con menor acceso a estos. Ya nos decía Dalia de algunos resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas de 2020 que publicó recientemente el INEGI. Aquí yo pues traté de poner algunos datos que de alguna manera pues pueden resultar un poco alentadores con respecto a las actividades de mejora regulatoria que se han hecho. No voy a ahondar en el tema, pero por lo que hace a los retos, tenemos que impulsar e implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios en los distintos órdenes de gobierno, para evitar lo que comentaba hace un momento Manuel Gerardo, y lo comentaba en cuanto a la inconsistencia de incluso de las inspecciones que en diferentes niveles de gobierno se piden diferentes requisitos porque se presentan diversas autoridades. Lo que tenemos que hacer es justo trabajar en estos niveles de gobierno como lo señala la Constitución y también con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y organismos con autonomía constitucional para buscar que los trámites y servicios sean efectivos, transparentes y eficaces, derivados de regulaciones eficientes y promotoras del desarrollo económico y del máximo bienestar social, no aquellas leyes obscuras, como comentaban, porque efectivamente eso puede abrirle la puerta a la corrupción y justo en eso tenemos que trabajar muchísimo. Estas leyes, estas regulaciones eficientes y promotoras deben de ser del desarrollo económico y del máximo bienestar social, sobre todo para evitar la informalidad y generar mejores condiciones que permitan a la población acceder a la seguridad social. Como CONAMER promovemos la transición a regulaciones eficientes para una actividad económica que genere más y mejores empleos a través de las herramientas que prevé la Ley General de Mejora Regulatoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muy interesante todo lo que están haciendo. Ahorita en la segunda ronda tendremos la oportunidad de ahondar un poco más en todas las herramientas de las que disponemos para promover temas de mejora regulatoria. Solo como cerrar esta ronda de preguntas y respuestas diciendo que, bueno, ya sabemos que la mejora regulatoria indudablemente favorece el desarrollo de los negocios y el combate a la corrupción. Ahora quisiéramos platicar un poco más sobre cuáles son nuestras áreas de debilidad, pero sobre todo, cuáles son estas buenas prácticas, tanto nacionales como internacionales, de las que podemos aprender para hacer más sencillos los trámites y servicios que tienen que atender las unidades económicas para favorecer el desarrollo de los negocios y disminuir la corrupción. Para esta segunda ronda de preguntas y respuestas hemos planeado más bien una pregunta para cada uno de nuestros panelistas. También tienen 6 minutos para responderla y empezamos entonces con Silvia. Silvia, la primera pregunta es, desde el punto de vista del sector privado, ¿cuáles son los trámites, servicios o regulaciones más conflictivos y por qué? Muchas gracias, Dalia. Voy a aprovechar nada más porque para todos los que nos están escuchando, todo esto está interrelacionado, todo lo que dijo Manuel, todo lo que dijo Alain, todo lo que dijo Jessica está interrelacionado y sobre todo para el quehacer cotidiano del sector empresarial. Para la pregunta que me haces, nosotros hemos estado trabajando de manera muy coordinada con la CONAMER y con la Secretaría de la Función Pública en un periodo muy interesante en que además de la consulta pública, como lo menciona el doctor Manuel Gerardo, yo me iría más allá. Yo sí creo profundamente en que el gobierno tiene que tener un acercamiento y un diálogo con los diferentes sectores a los que está regulando. Si no hay un diálogo, muchas veces no se entiende qué hay detrás. Y este fue uno de los ejercicios más interesantes que tuvimos en el sector empresarial, porque hubo esa apertura para el diálogo, hubo apertura a nivel estatal,
Hubo apertura de algunos municipios porque no llegamos todavía a ese trabajo municipal como nos gustaría poder hacerlo. Y en ese diálogo, más allá de la consulta y de tener un seguimiento a esa consulta, de asegurarnos de que realmente todas las regulaciones pasen por esa consulta pública y tener un poco de transparencia sobre qué hay sobre esas opiniones que se dan, porque tenemos que ir construyendo esta confianza en las instituciones y esta corresponsabilidad tanto de sector privado como de sector público, pero solamente se va a dar a través de un diálogo cercano en donde se entienda qué hay detrás. Y muchas veces lo que nos pasó en este interesante diálogo, y esto es un caso de éxito, es que se comprendía que en estos procesos tan grandes y estas regulaciones tan complejas, a veces estábamos hablando de un problema efectivamente de falta de coordinación en los requisitos que pedían las diferentes dependencias, pero a veces tenía que ver con un problema de digitalización mal planteado, o a lo mejor a veces en algunos estados nos pasó que tenía que ver con un problema ni siquiera de la regulación, ni siquiera de los procesos, ni siquiera del entendimiento. Era un tema de usos y costumbres. Con este diálogo de las autoridades con el sector privado, pudimos identificar cuáles eran esos trámites de mayor impacto que inhibían la inversión, que tenían un alto costo económico y social para el sector, como la parte de la industria de la construcción, como la parte de comercio exterior, como otras que estaban vinculadas con protección civil, con las inspecciones, para identificar dónde y cómo es que se estaba convirtiendo esa práctica en un problema para el sector empresarial. Y es real, únicamente a través de este diálogo nos pudimos dar cuenta de muchísimas cosas que le abrieron tanto a la autoridad como al sector empresarial una puerta de oportunidades reales para trabajar en temas de alto impacto, porque cuando vemos temas de corrupción, estamos hablando de corrupción desde el momento en que el oscurantismo, la falta de transparencia, la falta de digitalización y la falta de homologar y simplificar todos estos trámites, pues nos lleva a la informalidad. Y la informalidad es otro tipo de corrupción que afecta a las empresas formalmente constituidas. Entonces todo se va interrelacionando, todo va teniendo un impacto sistémico porque unas cosas van llevando a otras. Y eso es a lo que se refería Alain con los problemas estructurales. Entonces, yo reiteraría el tema de diálogo, un diálogo cercano, un diálogo abierto, en donde se construya confianza, en donde se vea cuáles son estos potenciales de seguir incrementando la inversión, la confianza, los círculos de discrecionalidad que nos llevan a la corrupción. Y también hemos asumido como sector empresarial la corresponsabilidad que tenemos de saber cuáles son nuestras obligaciones y de proponer temas que a veces la propia autoridad no lo puede visualizar, y no por una falta de voluntad, sino porque no están en la operación diaria de las empresas y de las empresas de todos los tamaños, porque cada una tiene una problemática distinta. Entonces, sensibilizarnos todos y trabajar de manera coordinada y colaborativa, definitivamente creo que es la única manera en que vamos a poder llevar tanto a la mejora regulatoria, que la palabra lo dice perfectamente bien, es la mejora continua. Es estar muy conscientes de que esto no es estático. La sociedad, sus operaciones y sus necesidades son constantes y son cambiantes. Estamos en un contexto vulnerable, incierto, cambiante y ambiguo. Y no podemos pensar que nuestras regulaciones son tan rígidas que no podemos estar teniendo un diálogo que las esté actualizando. Y claro, es muy fácil hacer regulaciones y tienes razón, Manuel y Alain, después quitarlas ha sido un problema. Son a veces regulaciones que ni siquiera responden a una necesidad real o existente, pero muchas veces se convierten en una gran barrera de avance social y de avance económico. Así que yo reitero, simplificar, homologar, digitalizar y así repetidamente hasta que tengamos la posibilidad de abrir un espacio distinto para las necesidades del sector empresarial en México en todos sus tamaños. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Coincido totalmente contigo que la única manera de entender cuáles son los problemas de mejora regulatoria es escucharlos, quien los padece todos los días. Es un tema complejo, como ya bien nos adelantas, porque no solo tiene que ver el tamaño de la empresa, sino el sector en el que se encuentra y muchos otros factores, la entidad federativa, el municipio, muchos factores intervienen en esta complejidad regulatoria en la que viven las empresas. Vamos a escuchar entonces ahora a Alain para platicar un poco sobre el papel que tienen la comunidad educativa o la academia en la solución de temas de mejora regulatoria. Tu pregunta entonces en ese sentido va, Alain, sería ¿cómo la academia contribuye a la simplificación de trámites y servicios? Muchas gracias, Dalia. Sí, efectivamente, como decía Silvia y también Manuel, muchos de estos temas están interrelacionados. Entonces, un poco lo que les voy a mostrar es cómo la academia podría contribuir, y creo que hay dos maneras. Uno, haciendo estudios de impacto regulatorio, que eso también lo hace también con AMER, y además toma buenas prácticas que también han sido, digamos, desarrolladas por la OCDE. Y en este caso les voy a mostrar, digamos, algunos resultados que obtuvimos sobre impacto regulatorio en un sector muy específico, un sector difícil, que es la industria restaurantera. Este estudio se hizo justo antes de la pandemia. ¿Qué hicimos? Hicimos tres cosas. Por un lado, un análisis FODA, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Para qué? Para saber cómo era el sector, qué lo caracterizaba. Para hacer ese análisis FODA, utilizamos datos de censos, utilizamos datos de cuentas nacionales, y nos interesan saber cosas como personal ocupado, el valor bruto censal, cuál es la contribución de ese sector al PIB, si el sector está creciendo, decreciendo, pero también nos dieron mucha información cualitativa interesante. Por ejemplo, yo no sabía, pero el 57% de todos los empleados en el sector prácticamente son mujeres, lo cual es muy, muy importante, por ejemplo, para el empleo femenino. Es uno de los sectores que más destaca. Pero después hacemos justamente lo siguiente, después de caracterizar, y obviamente algo muy importante en esto es entrevistar a los actores que están operando ese sector, es decir, a los restauranteros, porque ellos son los que justamente están sometidos a todos estos trámites regulatorios. Lo segundo que hacemos, y aquí les voy a compartir nada más unas cuantas laminitas con mi pantalla, es un estudio de impacto regulatorio que consiste un poquito en lo siguiente. Creo que, no sé si ya pueden ver mi pantalla, pero básicamente la idea es esto, hay que identificar el marco regulatorio al que está sometido un sector, en este caso, este era el sector restaurantero, tenía todo esto al que está sometido, desarrollo económico, salud, protección civil, publicidad. Aunque ustedes no crean, esto influye, hay reglas de publicidad de hasta cómo poner los precios que regulan este sector. El marco laboral, el de medio ambiente, el de desarrollo urbano, el de propiedad industrial y el de turismo. Y algo que decía muy importante, Manuel, no solo está a nivel federal, sino también a nivel estatal y en algunos casos a nivel municipal. En este caso, solo lo tuvimos que hacer en dos niveles, a nivel federal y estatal. ¿Por qué? Porque lo hicimos en la Ciudad de México y esto fue un poco más sencillo. Después, una vez que estudiamos todo eso, vamos con los actores y les pedimos, oigan, todo esto es lo que les está afectando y ellos nos cuentan cuáles son los trámites. Aquí hacemos un análisis de regulaciones, trámites e inspecciones, que provienen de toda todas estas leyes, digamos, y finalmente vemos su impacto. ¿Cómo vemos su impacto? Monetizándolo. Esto es una práctica que ha hecho la OCDE, es decir, tomamos no solo el costo de la regulación, cuánto cuesta y cuánto cuesta el trámite, sino el tiempo que se toma en hacerlo y quién tiene que hacerlo. No es lo mismo si tiene que ser el representante legal el que tiene que hacer el trámite, si lo puede hacer alguna otra gente de menor jerarquía. Después volvemos a ver con ellos de nuevo, y esto es muy importante, por eso los actores, lo que decía Silvia, es muy importante conectarlos, reuniones de validación y finalmente elaboramos una agenda de mejora regulatoria. ¿Qué es lo que vemos en esto? Bueno, cosas muy sencillas, si la regulación es clara, consistente, con el marco normativo, proporcional para los sujetos regulados, si la regulación permite y promueve la competencia, la apertura de empresas y la eficiencia de los mercados, y si la regulación promueve la inversión extranjera y condiciones igualitarias para todas las empresas. ¿Qué es lo que obtenemos? Algo muy parecido a esto. En el caso de, por ejemplo, la industria restaurantera, vimos que está sujeta a 59 trámites con autoridades federales y alcaldías.
Hay 58 regulatorias que contienen 346 fallos regulatorios. Un restaurante recibe 48 visitas de inspección, para que tengan una idea de lo pesado. Y estos son los restaurantes, además de las cadenas de restaurantes. Imagínense una pyme, ¿no? Las presiones carecen 73% de las veces de certeza jurídica. La carga regulatoria no es poquita, son más de 14,000 millones de pesos, y eso es casi un tercio, un poquito menos de un tercio del PIB restaurantero total en la Ciudad de México cuando hicimos el estudio. Y básicamente también se pusieron 244 acciones de disciplinación y de reforma que contribuyen a todo esto, ¿no? Dejo de compartir. Bueno, esto les da una pequeña idea de lo que se puede hacer en un estudio de impacto regulatorio. Hay otra manera en que creo que la academia tiene que contribuir, y es comenzar a hacer estudios de ciencias del comportamiento que pueden tener un gran efecto en la parte de mejora regulatoria, sobre todo en la parte de ataque a la corrupción, haciendo cosas diferentes, es decir, haciendo cosas no tanto que implican entender por qué la gente puede de repente estar expuesta, digamos, a ciertas situaciones en la vida real, literalmente, que propician mucho más la corrupción, y atacarlo a través de hacer cosas. Obviamente esto es una literatura mucho que viene de lo que llamamos behavioral economics, economía del comportamiento, atacar justamente a través de algunos pequeños experimentos controlados, cómo puede haber algunos recordatorios para que la gente, digamos, no incurra en ese tipo de prácticas, ¿no? Esa es una rama, yo creo que es muy prometedora. Es una rama diferente, es una rama que obviamente va a tardar mucho más, pero que busca internalizar ciertos comportamientos y no emitiendo exclusivamente regulaciones, sino haciendo pequeños recordatorios y pequeñas cosas que pueden ayudarnos. Hicimos también esto, digamos, a nivel de compliance con una gran empresa, haciendo pequeñas situaciones de la vida real que tuvimos que hacer, digamos, un trabajo muy, muy minucioso para descubrir qué era lo que pasaba en la empresa, dónde están los casos, ganarnos la confianza de los empleados y después ilustrarlos en videos, todo lo que ilustramos para mostrarles justamente cuáles eran ciertas conductas o ciertas cosas que los podían poner en riesgo y ser mucho más propensas a la corrupción. Creo que esa parte también es una parte a explorar, y ojalá realmente, digamos, creo que México empiece a pensar un poco más hacia allá, no solamente en podar regulaciones, en congelar regulaciones, en eliminar regulaciones, simplificar regulaciones. Todo eso es bienvenido, no digo que no haya que hacerlo. Lo que digo es que quizás, digamos, también tenemos que atacar ese problema mucho más de fondo. Es que cada vez que tenemos un problema queremos poner una regulación, y eso creo que también tenemos que ser cuidadosos en ello. A lo mejor hay alternativas, hay que pensar mucho más a fondo los problemas. Creo que Manuel Gerardo lo escribió muy bien para lograr encontrar soluciones de fondo, y no son simplemente el reflejo inmediato. Los gobiernos les gusta mucho hacer eso porque es muy fácil de implementar la regulación. O la regulación se acaba, pero hay que ser cuidadosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alain. Qué interesante esto que dices de las ciencias de comportamiento. Creo que hacia allá vamos a migrar en el tema de mejora regulatoria. Hay mucho por hacer. Y vamos a escuchar ahora entonces a Manuel Gerardo, y la pregunta para Manuel sería: ¿cuáles son las buenas prácticas internacionales de mejora regulatoria que podrían ser adaptables para México? Adelante, Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues regresando a la filmina. Muy bien. En el tema de consulta pública, y totalmente con todas las visiones que están señalando aquí. De hecho, el concepto, bueno, primero que nada debería decir de dónde nacen las buenas prácticas y recomendaciones que hace la OCDE. No nacen de mi cerebro, eso se los prometo. Tampoco nacen del cerebro de mi jefe o del jefe o del antiguo secretario general, que era José Ángel Gurría, y ahorita es el australiano Matías Corman. Nace de funcionarios como los que nos acompañan aquí de gobierno y los que nos están escuchando, de los 38 países miembros en su conjunto. La OCDE organiza una serie de reuniones, comités, grupos de trabajo, más de 2,000 reuniones al año, antes físicas, ahora virtuales, ¿no? Probablemente híbridas en el futuro, en donde los temas de pymes, de competencia, de medio ambiente, de mejora regulatoria se discuten en comités. El representante de la política pública de ese gobierno se sienta en ese comité. La CONAMER tiene un asiento en el Comité de Política Regulatoria de la OCDE, y
comparten experiencias, comparten sus lecciones, lo que funciona, funciona, y nosotros, el secretario técnico, tenemos la obligación de hacer sentido de estas experiencias, ponerlas en qué sería una buena práctica, cuál no, cuál sería una recomendación, cuál principio, y luego se los proponemos a los países miembros y ellos dan su ok, dan su aprobación. Con un país que no esté de acuerdo con un principio de recomendación que propongamos al secretario técnico de la OCDE, no se hace. Cada país tiene poder de veto. Entonces, estas recomendaciones son un conjunto en general de los 38 países miembros. Es la experiencia colectiva. En consulta pública, de hecho, esa es la palabra que se entiende aquí en México, pero en inglés se le llama stakeholder engagement, que se traduce más o menos como involucramiento de los grupos interesados. No solo es consulta, es diálogo, es intercambio de ideas. Es cuando se hace la consulta, cuando se pregunta a un empresario, a un ciudadano, ¿qué piensas de esta regulación, de cómo está funcionando el trámite? Y da su retroalimentación al ciudadano, al empresario, no se queda en el aire, hay una respuesta por parte del gobierno. En estos principios de OCDE de buenas prácticas en mejora regulatoria, que les recomiendo que ustedes vayan, ese todavía estamos en borrador, todavía falta aprobarlo, pero es un buen inicio porque los países lo están discutiendo. Ahí viene toda una serie de recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, que proviene mucho del Reino Unido, es la consulta temprana. Hay un problema, hay que hacer una serie de foros, de diálogos, escuchar a los ciudadanos, a los empresarios, si realmente el gobierno debería actuar, o si ese es un problema. ¿Qué tipo de problema es? Exactamente lo que nos decía Silvia. Esa consulta temprana es muy común en el Reino Unido, y en México, no, a diferencia de la consulta durante el proceso que CONAMER lleva de muy buena forma, en general, la consulta temprana la hacen las distintas secretarías, pero la hacen un día sí, un día no, y otro día tampoco. Entonces, la consulta temprana es algo muy importante, es una buena práctica que evitará esa oscuridad en las regulaciones y, por lo tanto, evitará la corrupción. Rápidamente, en el tema de trámites confusos. Trámites confusos donde nunca sabes qué te van a pedir. La Ley General de Mejora Regulatoria de México ya establece obligaciones sumamente puntuales para que haya un catálogo nacional de mejora regulatoria donde estados, municipios y federación todos tengan sus trámites en línea, ¿sí? No en línea, o sea, sí, la información de los trámites en línea y los requisitos y todo eso. O sea, es un paso genial que de hecho pocos países federales de la OCDE lo han hecho. Es un gran paso. Ahora lo que hace falta es un cumplimiento cercano, porque nosotros como OCDE hemos oportunidad de colaborar o asesorar a algunos estados y municipios del país, y casi siempre, sin excepción, nos encontramos que el registro de trámites está desactualizado, que precisamente sucede que lo que dice en un lado no dice en otro. ¿Qué hicimos, por ejemplo, apoyando al Ayuntamiento de Mérida y después al gobierno de Yucatán? Nos aseguramos que el registro de trámites, el que esté en línea, fuera la única fuente de información. Entonces, si vas ahorita a Mérida, a una oficina de gobierno, los pendones, bueno, nosotros lo dejamos funcionando antes de la pandemia, ahorita ya no sé cómo están, pero antes de la pandemia, los pendones, no había pendones, había pantallas, como iPads gigantes de esas pantallas, y la información que se mostraba era la que venía el registro de trámites en línea. En la pantalla, si un ciudadano venía a preguntarle a una señorita de la ventanilla, oiga, información de trámite, la señorita entraba, o el joven entraba a la pantalla, al sitio, imprimía la ficha del trámite y se la daba. Todo en un solo lugar, todo la misma información, y había un control férreo adentro del gobierno para que las distintas dependencias no se inventaran trámites de la nada. Y obviamente también había un número en donde el ciudadano podía denunciar de manera anónima cuando le pedían requisitos que no estuvieran ahí. Repito, todo esto está en el marco legal, pero ahora lo que requiere hacer es compromiso de los políticos para implementarlo. Y esa es la clave, compromiso de los políticos. Y bueno, aquí en este documento viene esa recomendación, es del 2012, pero todavía es muy, muy, muy actual y se debe aplicar, y repito, no se implementa al 100%. Ahí está la liga para esta guía para mejorar la calidad de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad en México. Finalmente, las inspecciones. Aquí está la guía
que la OCDE ofrece, que deviene todas estas experiencias de países de OCDE. Una cosa que recomienda esta guía, es que elegir las batallas, elegir las sandías grandes. Ustedes saben cómo crecen las sandías, ¿no? En los campos, a nivel de piso, y agacharse a recogerlas es un dolor tremendo para la gente que trabaja ahí. Entonces tienen que elegir las sandías grandes, ¿no? Porque pues acá se hace el mismo esfuerzo agacharse, ya levantarse no, pero es mejor agarrar las sandías grandes. Las inspecciones deben agarrar esas sandías grandes, esas empresas que tienen una mayor probabilidad de incumplimiento. Y para eso se necesita tener inteligencia. El Ayuntamiento de Chicago, de la Municipalidad de Chicago, tiene cerca de 10,000 restaurantes y solo tiene 300 inspectores para esos 10,000 restaurantes. No pueden ellos ir, si revisaran un restaurante por día no les alcanzaría. Entonces, junto con la Universidad de Chicago, ya para esto, el Ayuntamiento de Chicago recolectaba mucha información de ventas, de otro tipo de información que los restaurantes tenían que meter en un sistemita electrónico muy sencillo. Entonces, con todos esos datos, crearon algoritmos, así como sale el algoritmo de Facebook, ¿no? O de cuando tú estás hablando y dices, ay, quiero ir a Cancún, y a la siguiente que entras a Facebook, a Instagram, ¿no? Te sale el anuncio de vuelos baratos para Cancún. Así ellos, con esos datos, los estudiantes de Chicago, hicieron perfiles de riesgo de los restaurantes. Y entonces, la ciudad de Chicago, ellos predecían cuáles eran los restaurantes que eran más probables que incumplieran la norma. Y vieron el antes y el después. El antes de ese algoritmo, y después, y acá después encontraban las sandías grandes. Tuvieron más oportunidad de agarrar a los que más incumplían. Ese se llama inspecciones basadas en riesgo. Y esas son las recomendaciones en la guía. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar rápidamente con Jessica. Vamos un poco retrasados. Entonces, la pregunta para Jessica sería la siguiente. ¿Con qué herramientas se cuenta hoy en día para mejorar la regulación de trámites y servicios en México? Ahí te pediría, Jessica, por favor, que nos apeguemos a los 6 minutos. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Mira, pues considero oportuno reiterar lo plasmado en la Constitución. Tenemos herramienta constitucional respecto de la implementación de políticas de mejora regulatoria en los 3 órdenes de gobierno para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establece esta Ley General de Mejora Regulatoria que pueden ver en pantalla. Es una herramienta que nos permite a CONAMER vigilar el mandato constitucional, donde a través del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria debemos de coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia a través de una estrategia, normas y principios y demás instrumentos que se emiten a través de un Consejo Nacional. Las herramientas de este Sistema Nacional son el catálogo, la agenda, el análisis de impacto regulatorio, los programas de mejora regulatoria y las encuestas. Ahora bien, estas herramientas tienen por objetivo principal coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, como se los he comentado, y en específico el catálogo, que ya hablaba Gerardo de esta herramienta, es una herramienta tecnológica que compila todos los trámites, servicios, regulaciones e inspecciones del país con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. También dentro de las herramientas tenemos la agenda regulatoria, el análisis de impacto regulatorio y los programas de mejora regulatoria. Todos tienen el componente de consulta pública que también han platicado los anteriores ponentes. Todos ellos tienen que ver, como bien lo dijo Silvia, con simplificar, homologar, digitalizar. La agenda es una publicación de regulaciones de los próximos 6 meses. Este análisis de impacto regulatorio, que se divide en un ex antes y un ex post, previo a que la autoridad emita una regulación, se hace un dictamen de los objetivos, la problemática, las alternativas y los análisis costo-beneficio de estas regulaciones, y con el análisis ex post, pues evaluamos la aplicación, efectos y observancia de las regulaciones que ya están vigentes. Por lo que hace a los programas de mejora regulatoria,
se promueve que las regulaciones, trámites y servicios, a través de certificaciones que otorga la autoridad regulatoria, se mejore las regulaciones y se simplifiquen trámites y servicios. Por lo que hace a programas específicos con los cuales la CONAMER cuenta con un trámite específico para la certificación de todos los estados, tenemos el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que es el SARE. Es un programa de simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo en máximo 3 días hábiles. Ahora bien, por lo que hace al PROSARE, garantiza la apertura de esas empresas de bajo riesgo en menos de 72 horas en un solo formato y en un máximo de 2 visitas a la dependencia. Aquí tenemos a varios estados que se han certificado en esto y por supuesto que han ahorrado mucho tiempo y mucha carga administrativa que representaban algunos trámites. En cuanto a la ventanilla tenemos acá abajo la Simplifica y el ProSimplifica. Este programa está diseñado para que gobiernos de las entidades federativas y municipios del país disminuyan el tiempo de resolución de sus trámites y servicios a fin de incentivar la actividad económica local. Con estas acciones se impulsa la eliminación o simplificación de los trámites y servicios más engorrosos de las entidades federativas y municipios a fin de mejorar la gestión gubernamental y promover la inclusión de las empresas al sector formal. Tenemos una ventanilla de construcción simplificada, también un método económico y jurídico de reforma administrativa que igual promueve la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos para la resolución de los trámites y servicios. El programa de juicios orales mercantiles implica diseñar una ruta crítica para la implementación del juicio oral mercantil y civil, así como un conjunto de indicadores para medir el avance de las entidades federativas. También tenemos diferentes estados que se han sumado a estas certificaciones y el juicio oral mercantil ya está bastante simplificado en quien se ha acercado a esta certificación. El programa de reforma a sectores prioritarios o el programa ProReforma tiene como objeto mejorar el marco regulatorio nacional en actividades o sectores económicos específicos a través de reformas y acciones que promueven el desarrollo, bienestar económico y mejoran el ambiente para hacer negocios, facilitando el establecimiento y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En general, todo esto tiene que ver con estudios, con encuestas, con las alternativas que se tiene que buscar para las regulaciones que proponen a esta comisión, porque lo que nosotros analizamos es que efectivamente se llegue a una solución de fondo o tratamos de que esto así se haga en los dictámenes. Pero sobre todo tenemos una herramienta también importante que es la protesta ciudadana, que se va a enlazar al catálogo, a esta herramienta que les comentaba hace un momento, para que todos los ciudadanos puedan presentar ahí su protesta ante cualquier negativa de la gestión de un trámite o servicio. Cuando un servidor público no le quiera dar solución a este trámite o servicio que está en este catálogo, podrá presentar esta protesta ciudadana a través del catálogo. Por el momento, se reciben a través del correo de CONAMER, que es contacto@conamer.gov.mx, y aquí, por supuesto que buscamos esa solución con las autoridades para que los trámites y los servicios lleguen a buen término. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, con la intervención de Jessica cerramos esta parte y ahora pasaremos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Y para ello invito a Andrea Alcaraz, quien nos hará el favor de leer las preguntas que nos ha hecho el público. Adelante, Andrea. Hola, pues muchísimas gracias, Dalia, y por supuesto muchas gracias a Silvia, a Laín, Jessica y a Manuel. Y pues sin duda en este webinar estamos teniendo una ayuda muy importante para seguir impulsando la mejora regulatoria como una política de Estado. Ahora, desde el público nos hacen la siguiente pregunta para Silvia. ¿Qué estrategia sería la más adecuada para ir abordando una mejora regulatoria de alto impacto? Gracias, Tienes Andrea. un minuto, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que como la mejora regulatoria es un proceso y es de mejora continua y es un tema complejo, con muchas aristas y realmente con muchos indicadores que hay que estar cuidando, creo que volvería a lo mismo. Para mí,
la forma más importante si se visualiza que requerimos incentivar la inversión y requerimos dar certeza al sector empresarial, yo me iría por este diálogo cercano en donde se identifiquen aquellos sectores que son proclives a la corrupción y que requieren el mayor apoyo. Me iría sencillamente por 3 sectores, por 5 sectores, con un impacto multisectorial y multifactores. Es decir, hay muchos temas que afectan a todos los sectores, como el tema de protección civil o como el tema de comercio exterior, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay trámites que tienen un impacto multisectorial, entonces podríamos estar abordando esos temas con los sectores y con los grupos de interesados, ya sea la academia, organismos internacionales como OCDE y la autoridad, y yo creo que eso le daría muchísimo impacto. A veces queremos hacer 100 cosas y queremos hacerlo todo al mismo tiempo, es un proceso y hay que empezar por algo e identificar estos trámites que tienen el mayor impacto en el sector privado, tanto económico como social, y que además abarcan a muchos sectores. Yo creo que esa sería la estrategia más efectiva y con mayor impacto. Increíble, Silvia, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es tanto para Manuel como para Jessica. ¿Qué condiciones deben de existir para lograr una mejora regulatoria mediante consultas públicas? Si gustan, Jessica puede responder primero. Igual es de 1 minuto, por favor. Gracias. Un minuto, estás en mute, Jessica. ¿Nos pueden apoyar? Gracias. Considero que las condiciones para lograr una consulta pública efectiva es que se tengan los periodos suficientes para que todos los sectores interesados tengan oportunidad de participar y coadyuvar en esta elaboración de las regulaciones para que sean oídos, sepan qué es lo que les hace falta para que sus trámites, sus servicios, para que el crecimiento de la economía se lleve a cabo, debe de estar de la mano con lo que hace la autoridad y poder llegar a una regulación que sea eficiente, transparente y que sobre todo no se quede nadie sin esa oportunidad de ser escuchado ante la problemática que pueda representar el tema que se va a solucionar con una regulación que tiene que emitirse. Muchísimas gracias, Jessica. La misma pregunta para Manuel Gerardo Flores, por favor, 1 minuto, gracias. Muchísimas gracias. La consulta pública, al ser parte de las herramientas de mejora regulatoria, es un compromiso que los gobiernos hacen con sus gobernados. Es un compromiso que ellos dicen, a partir de hoy ya no va a haber sorpresas. A partir de hoy te voy a involucrar en el proceso de preparación de normas. Y a partir de ahora tú vas a tener una voz para decirlo. Entonces es como cuando en casa, ¿no? O sea, tú le dices a la esposa, vamos a tener diálogo, pero hoy tengo diálogo y mañana no, ¿no? O le dices a tus hijos, hoy voy a escucharlos, pero hoy los escuchas y mañana no. Pues luego ya los hijos, la esposa y el esposo, pues ya no saben qué va a pasar y se genera incertidumbre. Entonces, el principal elemento de consulta es el compromiso político, que se respete. Porque la mejora regulatoria es eso, si la mejora regulatoria la deja de hacer un estado, un municipio, un país, no pasa nada, nadie es sancionado, ni hay multas, pero se rompe el compromiso y se rompe la confianza. Y de hecho, por eso es que la recomendación número 1 de la OCDE para una política de mejora regulatoria efectiva es compromiso político del más alto nivel, incluyendo la consulta. Ya no hay más sorpresas, pero realmente cumplirlo. No de que en esto sí te consulto, pero en esto no, porque pues no quiero, ¿no? Así no funciona. Tiene que haber compromiso político y siempre consultar y ser consistente con los criterios. Gracias. Gracias. Por último, esta pregunta es para Laín. ¿Cuál es el sector más afectado por una ausencia de una buena mejora regulatoria? Gracias, Andrea. Mira, la verdad es que no tengo todos los estudios de todos los sectores. Me encantaría. Aquí solo les hice una muestra, digamos, de un estudio que hicimos en el sector restaurantero.
Aunque si ustedes ven los resultados que arrojó el programa de justicia cotidiana de mejora regulatoria a nivel subnacional, que fue un estudio que se hizo durante 36 meses, a lo largo de 36 meses en todos los estados, hay ciertos sectores recurrentes. Casi siempre, Silvia mencionó uno, construcción. Construcción, créanme que ahí siempre hay problemas en todos los estados que involucran cuestiones de mejora regulatoria. No es una casualidad lo que menciona Jessica, el famoso VEX, ¿no? Las ventanillas estas simplificadas de construcción, porque justamente son los sectores donde siempre han problemas. Es más, te puedo decir con un arquitecto y te va a decir, hay algunos estados donde nunca ha sido posible hacer una obra sin incurrir en corrupción, ¿no? Otro que es muy recurrente es transporte. Tenemos leyes anacrónicas de repente donde ya ni siquiera eran leyes que en los estados que, digamos, teníamos antes del Tratado de Libre Comercio, como por ejemplo segmentación de rutas donde solo puedes ir de un lado al otro, es decir, del punto A a B, pero no puedes regresar tu camión lleno del B a la. Eso existía antes del Tratado de Libre Comercio y todavía son existentes. O sea, en estados como Tabasco todavía teníamos problemas como eso. Y el tercero, donde casi siempre también hay problemas, es todo lo que tiene que ver con comercio. Digamos, son desde mi punto de vista, como 3 sectores que yo vi muy recurrentes a nivel subnacional, donde había problemas donde la mejora regulatoria realmente puede hacer una diferencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, quiero agradecer a todos y a todas por su tiempo. Gracias a Silvia, Laín, Manuel y Jessica por compartir su amplio conocimiento en la materia. Y por supuesto, a todos los que nos están escuchando, los invitamos a inscribirse a nuestro siguiente webinar, que se titula ¿Cómo crear un ambiente de negocios íntegro y competitivo en México? Mismo que se llevará a cabo el día 13 de octubre y donde contaremos con la increíble participación de Sofía Ramírez, directora general de México ¿Cómo vamos?, Javier Treviño Cantú, director general ejecutivo del CSE, Ligia González, presidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del CSE, y por supuesto, Alberto Montoya, comisionado nacional de Mejora Regulatoria. Hasta pronto. Muchas gracias. ¿Nos vamos a quedar para foto? Sería